Bien, bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, que el Señor les bendiga. Bueno, hoy vamos a estar revisando, bueno, hablando acerca de la actividad que había pendiente para hoy. Y bueno, la que vamos a tener pendiente para el jueves. Y vamos a estar hablando de las conjunciones, los tipos de conjunciones que hay en griego, y cómo estas nos pueden servir o cómo estas se utilizan en el discurso y cómo nos pueden servir para interpretar las ideas que usan las conjunciones. Pero primero vamos a hablar de la actividad. Aquí ya veo algunos estudiantes que han subido la actividad. Vamos a ver. Ok, lo importante, bueno, sí. Bueno, la actividad del contexto literario, el análisis del contexto literario se consistía básicamente en hacer un bosquejo de todo el libro, el bosquejo estructural, y hay instrucciones para hacer un bosquejo estructural. Y en este caso había que hacer el bosquejo de todo el libro, pero presentar el bosquejo simplemente en la parte donde se debe profundizar, donde está el documento. Por ejemplo, el hermano Víctor en su trabajo, si me permite el hermano Víctor usar de ejemplo su documento. Sí, por Sí. favor. Tenemos entonces el bosquejo estructural, prólogo, libro de las señales, ministerio público y rechazo, va hasta el capítulo 12, luego del 13 al 20 y el epílogo. Entonces, en la sección principal, en la segunda sección principal hay ideas secundarias, testimonio de Jesús. Jesús transforma nuestro acercamiento a Dios. Jesús es mediador de la vida y del juicio. Jesús es el pan de vida. Jesús ofrece agua y es la luz del mundo. Jesús es la luz y pastor. Jesús es la resurrección. Y en el C, en el subtema número C, hay otros párrafos, y aquí es donde se encuentra entonces el párrafo del hermano Jesús como dador de vida eterna. Y aquí, bueno, aquí está la explicación, bueno, aquí a cómo responde esta sección en la sección general, en la subsección, y así en cada una de las categorías. ¿Cómo conecta esto con el párrafo anterior y posterior? Debe estar aquí. No lo vamos a leer completamente, yo lo leo posteriormente, pero esa era la idea. Esa era la idea, dedicarle suficiente tiempo al libro bíblico para entenderlo, para saber cómo encaja el texto que ustedes están estudiando en todo el hilo conductor de todo el libro. Entonces, no deben atrasarse con eso, mis hermanos. Para los que no han entregado la primera actividad de aspectos a investigar, no deben atrasarse con eso, ¿listo? Porque vamos a estar cada semana sumando más actividades, entonces, cuando ya pasen 3 semanas y vean que hay 3 actividades para hacer y no las han hecho, va a ser más difícil ponerse al día. Listo. Para esta semana, para el jueves, vamos a estar trabajando igual en el análisis del contexto literario. A los que entregan, yo los voy a revisar y así van avanzando a la siguiente, van mejorando el documento o avanzando en las siguientes instrucciones. Me gustaría más bien explicar la actividad para el siguiente lunes. Los que entregaron ya la actividad del análisis del contexto literario pueden ponerse a trabajar en
en la siguiente actividad. Y los que no, pues tienen que ponerse al día, mis hermanos. Les animo a ponerse al día. A ver. Bien, la siguiente actividad que vamos a desarrollar tiene que ver de acuerdo a la lista de aspectos a investigar y vamos a investigar sobre, voy a compartirles, a ver. Ok, entonces dentro de la lista de aspectos a investigar, digamos que ya están, ya la primera actividad es la lista de aspectos a investigar. Luego tenemos asuntos literarios y se supone que las preguntas que estaban aquí, que hicieron en la lista de aspectos a investigar, ya deben estar respondidas con la investigación que hicieron de los aspectos literarios. Deben estar respondidas. Ahora, yo solamente les puse más como el punto del contexto literario como algo que ustedes deben entregar, pero eso no quiere decir que ustedes deban seguir investigando los siguientes puntos. En cuanto a los símbolos, en cuanto al estudio intertextual, estos son, o al género literario, estos son trabajos, es decir, yo no les voy a poner un trabajo sobre cada elemento de estos, pero ustedes sí deben desarrollar la investigación, hacer un párrafo, ir armando, ir respondiendo todas las preguntas que ustedes se hacen, todas las dudas que en la misma lista de aspectos a investigar genera. El tercer trabajo, que es para el próximo lunes, es sobre los asuntos históricos, culturales, religiosos, geográficos y sociológicos. Estos son los elementos que van a investigar. ¿Listo? Estos son los elementos que van a investigar. ¿Cuáles son las instrucciones? Bien. Entonces ya entregaron una lista de aspectos a investigar. Ahora hay que seleccionar uno de los aspectos. Ojo, no todos. Deben seleccionar uno, el que les parezca el que les parezca más relevante en la investigación. Por ejemplo, eh, si alguien está investigando en Mateo 3, Mateo
Sí, por ejemplo, hay quien está investigando en Mateo 3, en aquellos días llegó Juan el Bautista, un poco más grande, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es el que a quien se refirió el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Esta cita ya debe estar investigada. ¿Por qué Juan está utilizando la cita de Isaías? ¿Qué quería decir Isaías cuando dijo eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo está usando? Esa es la pregunta que ustedes se deben responder. ¿Qué quería decir Isaías y por qué Juan está usando esa cita? ¿Con qué razón? Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre, saltamontes. ¿Qué tipo de comida era él? ¿Quién era Juan? Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados. Un aspecto histórico aquí que hay que investigar es el bautismo. ¿De dónde viene el bautismo? De todos los, en la lectura van surgiendo varios aspectos. Está el desierto de Judea, cómo ese desierto de Judea está cerca de Jerusalén, Judea y alrededor del Jordán, a qué distancia está para que las personas se acercaran, y el bautismo. ¿Cómo así que alguien de la noche a la mañana sale bautizando a personas? Y esa es la práctica cristiana posteriormente el bautismo se convierte en una práctica cristiana. Pero ¿de dónde viene? Esa es una investigación de un aspecto histórico que debió haber estado en la lista de aspectos a investigar. Entonces, deben seleccionar uno de los aspectos, ya sea histórico, teológico o sociológico, y escribir un informe corto. Se debe seleccionar un aspecto especialmente difícil de la pericopa para que puedan investigarlo bien por adelantado del ensayo. Se deben citar varias fuentes primarias y secundarias. Listo. El informe debe tener la siguiente estructura. El informe debe explicar, en primer lugar, de cuál tema se trata y por qué tiene relevancia a la pericopa bajo consideración. Esta es esencialmente la declaración de tesis, lo que va al inicio. En segundo lugar, el informe debe dar un resumen de los datos pertinentes, equilibrando detalle y concisión, y se debe incluir citación. En tercer lugar, el informe debe explicar sus conclusiones acerca del tema, es decir, cómo el estudio histórico sociológico ayuda a explicar la pericopa bíblica, o cómo la teología de este texto contribuye a nuestra comprensión teológica. No se toleran estudios teológicos que distorsionan el texto bíblico con el propósito de armonizarlo, o con algún otro texto bíblico, ni con la teología de su tradición eclesiástica. Sería mejor decir, no sé cómo encaja la teología de este texto con la teología X. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo solamente les estoy pidiendo que seleccionen un aspecto de lo que encontraron aquí, ya sea en el acercamiento, en los asuntos históricos, culturales, religiosos, geográficos, sociológicos, o en el acercamiento teológico, las preguntas teológicas, éticas u homiléticas. Ese debe ser entonces la entrega. Es muy sencillo, simplemente seleccionar un aspecto, investigarlo y cumplir con con los tres requerimientos que se solicitan para la actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Es histórico o sociológico o teológico? No, no puede ser más de uno. Yo solamente solicito uno, pero si hay más, evidentemente el estudiante tiene que
tiene que evidenciarse en el ensayo final. Si hay un aspecto teológico clave o un aspecto geográfico clave y ustedes decidieron en esta actividad más bien investigar otro aspecto, no quiere decir que los demás elementos no sean investigados. No sean investigados. Yo les pido el más relevante, pero si hay algún otro aspecto importante, deben investigarlo por su propia cuenta y hacer lo mismo. Escribir un pequeño párrafo, hacer la investigación, ponerse en la tarea, ponerse en la tarea. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mis hermanos, entonces queda ya esa actividad pendiente para el próximo lunes. Esto lo voy a pedir a mi hermano Alarico que los suba con un ejemplo y la entrega de la actividad. Bien, mis hermanos, entonces vamos a pasar a las conjunciones. Las conjunciones en el griego es algo que no tocamos en el curso pasado, pero que son sumamente importantes. Entender los conectores de oraciones y de ideas y de palabras es importante para entender la idea en sí. Y las conjunciones juegan un papel bastante importante. Las conjunciones nos sirven para conectar o relacionar ya sea palabras, cláusulas, frases, oraciones, incluso hasta párrafos. Una conjunción muy conocida es kai, ¿cierto? Kai. Kai. Entonces, kai significa y. Y la vamos a encontrar muchísimo. Por ejemplo, en Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. Al inicio, en el mero inicio del párrafo, aquí encontramos la palabra kai, o logos, sarx, egeneto, y ese kai va a conectar todas las ideas. Vamos a ponerlo en Bible, en logo calor. Entonces, mírenlo aquí. Tenemos kai, acá tenemos otra vez kai, y acá tenemos otra vez kai. Estos son indicadores claves en esta parte. Dice, y el verbo, la palabra, llegó a ser carne. Vamos hasta aquí, dice la palabra, llegó a ser carne. Luego entonces tenemos en la siguiente línea que es, y habitó entre nosotros. Aquí está. Luego entonces tenemos la otra idea que es, y habitó entre nosotros, y vimos, su esplendor, es la palabra doxa, y vimos su gloria. Aquí estaría la otra. Su gloria como la del unigénito
como la del sí, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, la palabra Kai conecta este párrafo con el anterior. Todo esto, entonces, básicamente aquí tenemos una estructura definida por la conjunción Kai. Y así funcionan otras conjunciones. Vamos a ver algunas funciones de las conjunciones. Entonces, en algunos casos las conjunciones pueden funcionar, pueden conectar las oraciones y puede darse dentro de la oración o entre las oraciones. Vamos a mirar entonces Juan 3:8. Vamos a Juan 3:8. Vamos a mirar algunas conjunciones aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos Alá, que tiene una elisión, aquí va esto no es un espíritu. Recuerden que los espíritus siempre van al inicio de palabra, esto es más bien una apóstrofe, donde aquí estaba la palabra alfa, la letra alfa, perdón, pero desapareció en esa lectura. Aquí tenemos otra conjunción que es Kai. ¿Dónde más hay otra conjunción? Bueno, este es Juan 3:8, es Juan 3:18, 3:18, es la que sí. Muy bien. Aquí tenemos una conjunción que es hoti, una conjunción bastante usada. ¿Dónde más hay otra conjunción? El Asia, Ace. A ver. Bueno, ace es una preposición. Ace es una preposición. ¿Dónde más hay otra? Sí, yo diría que esas. O sea, pero es una conjunción, pero no la encuentro, no sé por qué. ¿Cuál? Que la palabra pero es una conjunción, pero no la encuentro. Ah, ok, la estás buscando aquí O en sea, el dice, versículo. A ver. Bueno, parece que este texto griego está diferente. Vamos a mirarlo acá en Bible Art. En 3:18.
Sí, aquí se aparece. Entonces, tenemos el pero, míralo aquí. No sé por qué en Logos no, debe ser un tema del manuscrito, la fuente textual que usa. Luego tenemos entonces acá otro que es el Joti. Entonces serían las dos conjunciones que aparecen ahí. A ver. Lo que dice el texto es, el que cree en él no es condenado, y aquí tenemos entonces una conjunción que conecta con la siguiente, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y luego entonces tenemos otra conjunción que se traduce como porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Básicamente, estas conjunciones nos arman el versículo. Las conjunciones nos arman el versículo, conectan las ideas. El que cree en él no es condenado. Aquí viene entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la función que estamos viendo aquí es la de conectar, son la de conectar las oraciones, y entre esas tenemos el de, tenemos Joti, que en cierta forma nos relacionan una idea con la otra. La naturaleza de la relación es otra cosa. La naturaleza de la relación es otra cosa. A ver. En este caso, Joti se usa frecuentemente como una conjunción de causalidad. Por esa razón se traduce como porque, se traduce también como ya que, o se traduce también como dado que, la conjunción Joti. Entonces, si pueden apuntar, Joti tiene una intención de causalidad, que básicamente lo que está diciendo este versículo es la causa, ¿no? Por eso se traduce, porque la causa de qué. Entonces, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la causa de que ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Ese es el uso de la conjunción Joti. La conjunción de, que es una de las más utilizadas también, vamos a poner otro ejemplo con esa conjunción. Juan 2:21, vamos, estamos aquí cerca, en Juan 2:21. D tiene la naturaleza, la conjunción D tiene la naturaleza de que ella siempre va a aparecer de segundo en la oración,
pero se traduce de primero. Estas conjunciones como oti o de se llaman conjunciones pospositivas. Pospositivas. Ellas se tienen que traducir de primero. Muchas veces se traduce como pero, también se traduce como y, también, o puede ser una conjunción explicativa. A veces se traduce como es decir. Aquí en Juan dice, pero aquel que esté diciendo acerca de vamos a mirarla acá, el interlineal, ese interlineal no nos ayuda mucho en Fe, temas de traducción. Sí, yo estoy usando aquí la Reina Valera revisada y la traduce como más. exacto. Más él hablaba del templo como un pero también. Juan 2:21. Entonces dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Básicamente introduce una explicación editorial del evangelista. Ojo, en este caso introduce una explicación editorial del evangelista. Esta aclaración es del autor, es de Juan. Vamos a ponerlo en español. Pero él, dice el versículo anterior, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Juan introduce aquí esta aclaración, esta explicación, ¿no? Esta explicación con la conjunción de. Algo parecido pasa en Romanos 9:30. ¿Qué diremos entonces que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia? Miren, pero miren cómo la Biblia de las Américas, ese de, mírenlo aquí, lo traduce como es decir. Básicamente es como una explicación. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Aquí otra vez está cumpliendo una función explicativa. Introduce una frase que explica de manera más específica la rectitud. La rectitud. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia por la fe. Está explicando la palabra justicia y en qué contexto la está utilizando. En muchos lugares se usa como comentarios editoriales, es decir, como explicaciones. Por ejemplo, ¿quién lee Juan 6:6? Y alguien lee Juan 12:33. Juan 6:6, Sí. versión Reina Valera 1960. Ajá. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ese pero es la conjunción de. ¿Quién lee Juan 12:33? Acá. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a mirar ese Juan 12:33.
pero esto decía, mostrando, o sí, pero, pero esto decía, mostrando por señal de qué clase de muerte iba a morir. ¿Puedes leer nuevamente, mi hermano, el versículo? Reina Valera 1960 igual, en la que estoy Ajá. leyendo. Y dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Comienza así. Bueno, ahí se está traduciendo Y decía, el de como i, como i. Profesor, ese mismo versículo en La Reina de las Américas resalta el pero que dice usted. Sí, 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 sí. En la traducción del hermano, que leyó. El hermano Cristian que en traducción leyó. Valera 1960. Sí, la Reina 1960. Sí. Otra conjunción que sirve como explicación, se le llama conjunción explicativa. Ya hemos mencionado sirve como conjunción explicativa. Gar, bueno, Gar, vamos a mirar un ejemplo de Gar como conjunción explicativa también. Mateo 12:50, ¿quién lo puede leer? Mateo 12:50. Yo lo tengo, profesor. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, en versión Reina Valera de 1960. Con Gar tenemos algo especial y es que Gar muchas veces, mírenla aquí, es una conjunción explicativa. Vamos a ponerla en el tablero. Pues tenemos Kai, tenemos también Gar. En este caso, bueno, la conjunción Gar se encuentra en construcciones explicativas y muchas veces se puede traducir como porque y también como dos puntos para señalar una relación explicativa. En Mateo 12:50 dice, pues, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a ver el versículo anterior, Mateo 12:50. Bueno, miren que aquí lo traduce como porque. Aquí tenemos el Gad. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y aquí entonces viene la explicación. Pues, o porque, o son las traducciones, pues, o porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si nosotros quisiéramos hacer un comentario sobre cuál es la función de este porque, la palabra clave es explicar.
está explicando. ¿Por qué? Porque es una conjunción explicativa. Una conjunción explicativa. Ahora, gar también se usa comúnmente como en un sentido causal. Puede ser traducida también como pues, puesto que, porque, ya que. Entonces hay una relación en lo que es explicativo y causal. Si nosotros leemos el versículo cambiando la traducción, puede darnos un sentido más claro. Extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Cambiamos el porque y lo leemos diciendo: ya que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o lo cambiamos puesto que, o pues cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y mi madre. Otra conjunción, entonces ya tenemos varios tipos varias funciones, ¿no? Hemos mirado la función explicativa, también ahora estamos conociendo la función causativa. Hermano Cristian, Sí, ¿puedo hermano. hacer una consulta a Leonardo por acá? ¿Cómo puedo diferenciar entre esta conjunción explicativa versus la causal al momento yo de traducir? Por eso hay que leer el versículo anterior. Vamos a ponerte un ejemplo de cada una, de Gad, en un contexto causativo. Yo te voy a poner dos ejemplos y vamos a mirar cuál de los dos encaja más, si es explicativo o causativo, aunque nos hemos dado cuenta que explicativo se usa más para aclarar algo, ¿cierto? Causativo nos está indicando la causa, evidentemente, la causa de algo. Te voy a dar entonces dos ejemplos. ¿Listo? Ok, gracias. Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Listo? Con la conjunción Gad. Hechos 4:12. La versión de las Américas: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Está claro que esto es explicativo, Hechos 4:12, ¿cierto? ¿eh? Para ti es explicativo. Claro, está explicando la razón. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. ¿Qué está explicando mi hermano? La causa. Entonces es causativo. Causativo. Ok. Vamos a mirar. Ve, ahí mismo en Hechos. Hechos 4:34. Pero no hay una razón gramatical visual que nosotros podamos identificar. No la hay. No. Ni tampoco una figura gramatical que podamos Ya es decir. más sintaxis. Es Ya. más sintaxis. Hechos 4:33. Sí. Hechos 4:34 y 35. 34 Y 35.
dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, déjame subir más arriba, de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Qué opinan? Ese es explicativo ¿Por qué? porque está explicando por qué no había en ninguno de ellos necesitado. Y la razón es porque poseían la heredad y las vendían y la traían a los pies de los apóstoles. No había entre ellos ningún necesitado. Ahora, muchas veces esta conjunción gar se puede traducir como dos puntos. Y leámosla así con dos. La voy a leer así sin mencionar puesto que o pues. Simplemente no voy a mencionar voy a decir cuando están los dos puntos. No había entre ellos ningún necesitado. Dos puntos. Los que tenían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo ponían a disposición de los apóstoles. Básicamente la segunda oración explica de manera más específica lo que dice no había entre ellos ningún necesitado. Básicamente está explicando. Ahora, si nosotros leemos Hechos 4:12, mencionando dos puntos, vamos a ver cómo queda. No hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. No encaja, ¿cierto? Es decir, evidentemente hay que traducirlo. Hay que traducirlo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Ahí vemos un poco, ahora sí puede ser confuso, es decir, están muy relacionadas, pero el tema en el sentido explicativo es que gar se traduce como dos puntos. Muchas veces se traduce como dos puntos. Cuando es causativo no se puede traducir como dos puntos, tiene que traducirse con la palabra porque. Otra conjunción que es causativa es joti. Joti también puede ser causativa. Ahora estoy mencionando las más comunes. Las más comunes. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre todos los hombres. Básicamente, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está mostrando? Que leer antes, ¿no? Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él
intercede por los santos. Bueno, no, sí, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es la causa, la causa de esto? Ojo, la causa es lo que antecede. Siempre la causa es lo que antecede. La causa de que Dios, de que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. La causa de esto es porque el Señor de antemano los conoció y también los predestinó. Uno puede traducir ese SJ como dado que, o ya que, o puesto que, a los que de antemano conoció, también los predestinó. Una cosa no se puede desligar de la otra. Está la causa, está está el antecedente, el precedente, que es la causa, y está el resultado. Causa y resultado. Hay conjunciones que pueden ser también, que son llamadas conjunciones adversativas. Las conjunciones adversativas relacionan elementos, palabras, frases, cláusulas y oraciones que se presentan como opuestos o contrarios. ¿Listo? Esas son cláusulas adversativas, se presentan como opuestos o contrarios. Y esta oposición aparece indicada generalmente por la presencia ya sea de alguna partícula negativa como u o me, o por la presencia de palabras cuyos significados son opuestos. Y a veces aparecen ambos. Por ejemplo, Marcos 4:17. Marcos 4:17. Pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de su palabra, enseguida tropiezan y caen. Vamos a mirar cuál es la conjunción adversativa ahí. Marcos 4:17. ¿Cuál sería la conjunción adversativa aquí? Oak. ¿Sino? Bueno, aquí está la presencia de u, pero es una partícula negativa, ¿verdad? ¿Cuál sería la conjunción adversativa? Ojalá. Kai. Alá. Kai, Kai la vimos al principio. Kai, y es más, pues una conjunción que une, pero no necesariamente, no es adversativa. La conjunción adversativa es Alá. Alá. Es bastante Alá. común también. Alas. ¿Ala no es enfático? ¿Cómo? ¿No da un énfasis mayor, ala? Si bien, sí, puede dar un énfasis, pero énfasis mayor, ¿qué significa? ¿En qué? Ya, ok. Entonces, Pero ala, me dice que ala es la conjunción adversativa. adversativa en este caso. Sí. Aquí está cumpliendo una función adversativa. Ok. ¿Qué es lo que está poniendo en
en oposición en el versículo. Profe, con adversativa está tratando de decir que hay un contraste, ¿cierto? Correcto, Ya, correcto, así ok. es. Ya. No estaría mal decir contrastativo. Bueno, también mi hermano, sí, contrastativo. Es una buena palabra también. Pero en lo básico es que presenta opuestos o contrarios. Opuesto o contrario. Contrasta, sí, contrasta lo uno con lo otro. Como dice, el versículo dice, pero no tiene raíz en sí mismos. Y aquí entonces viene Alá, sino que son de poca duración. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia de las Américas. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que solo son temporales. Solo son temporales. Esto sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Muchas veces esta oposición es total. Muchas veces esta oposición es total, es decir, que se excluyen mutuamente. En Mateo 15:5, dice, pero vosotros decís, perdón, 5:15, Mateo 5:15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. A ver, esto es Mateo 5:15, sí, Mateo 5:15. Vamos a buscar las conjunciones. ¿Cuál sería la conjunción ahí? La conjunción adversativa. La unión de oude. Sí, oude, sí, sería ni. Ni. Sería ni se enciende una lámpara para meterla bajo un cajón. Y ala también. Ala es la conjunción adversativa, sino para ponerla en el candelero. Sino para Profesor, ponerla en el candelero. Es decir, son completamente opuestas. y una Son consulta al Sí. respecto de la palabra Alá. ¿Por qué en este caso se omite el alfa o hay alguna lógica como gramatical por la cual se omita? Por el hecho. Sí, sí. Bueno, ese es un fenómeno. Ahora, no hay explicación en cuanto a cuándo sucede. Es decir, como que para nosotros determinar en ese caso por qué sucede, pero sí es un fenómeno bastante común. Eso se llama Hiato. eso se llama una coronis. Una coronis. Bueno, puede ser lo que comúnmente conocemos como apóstrofe,
que eso pasa también en español. Y generalmente pasa cuando hay dos palabras, dos letras que van, dos vocales que van seguidas. Esta termina en alfa y la palabra siguiente inicia con epsilon. Entonces, cuando son dos letras, dos vocales juntas, suele suceder ese fenómeno. Profesor, disculpe, y Sí. justamente se le pone un apóstrofe porque cuando va con la alfa es un acento, una tilde, ¿cierto? Bueno, un acento siempre va a quedar el apóstrofe, siempre va a quedar el apóstrofe ahí como señal. Sí, ese es un apóstrofe, pasa mucho también en español. Lo que pasa aquí es que se presenta, esta mayormente sí se presenta en conjunciones y preposiciones, no necesariamente entre palabras como tal, entre palabras o sustantivos o verbos sucede lo que es la coronis, pero esto es un apóstrofe, Ahora, ¿cómo sabemos qué palabra se elide? Porque no la sabemos, no hemos memorizado el vocabulario. Es decir, yo sé que esa conjunción es ala, ustedes la pueden ver en la forma léxica, pero si es comúnmente un apóstrofe, se coloca entre dos palabras para indicar la elisión de la vocal final de una palabra que está seguida por otra que empieza con vocal. Si se dan cuenta, esta primera palabra no tiene acento, lo tiene la segunda palabra, o sea que esta palabra se lee de corrido. ¿Cómo se lee? Alepi. Alepi. Se lee esa palabra. La primera palabra solo tiene un espíritu suave, no tiene acento. Hay que leer la palabra completa con el acento en la última, el acento que lo tiene en la iota. Entonces, Alá evidentemente es una conjunción adversativa. Es una conjunción adversativa. Otra conjunción que es adversativa también también puede ser una conjunción adversativa. Por ejemplo, en Juan 3:18, Juan 3:18, Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, ya lo habíamos visto, pero el que no cree ya ha sido condenado, está dando una conjunción, es una conjunción adversativa. Es decir, está contrastando, o bueno, podemos llamarla también contrastativa, ¿cierto? Mírenla aquí. 3:18. Ese fue uno de los primeros ejemplos que pusimos. Aquí está. Pero. Ahora, la intención con este repaso de conjunciones no es necesariamente que se memoricen todas las funciones. Memoricen todas las funciones de cada una de las conjunciones, pero en su trabajo, en el ensayo que van a hacer, en el análisis gramatical, estos son el tipo de preguntas que hay que hacer, que tienen que estar en su ensayo, en la lista de aspectos a investigar. Ojo, la lista de aspectos a investigar debe irse actualizando. Si hay una conjunción en su versículo,
Por ejemplo, si tienen Juan 3:18 y está la conjunción de, la pregunta en ese análisis gramatical, en la lista de aspectos a investigar, es qué función está cumpliendo esa conjunción. Todas las conjunciones tienen una función. Puede ser función adversativa, explicativa, causativa o de adición. De adición. Ahora, kai, que es la primera que vimos. Kai también puede ser una conjunción adversativa. Pero. Que puede ser traducida como y, pero también cuando es adversativa se puede traducir como sin embargo. Sin embargo. O también como pero. En Mateo 12:43, ¿quién lo lee? Leo yo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. ¿Cuál sería la conjunción ahí? ¿Cuál sería la conjunción adversativa? Y no. Y no lo haya. Vamos a mirarlo. Mateo 12:43. 12:43. Como un conector lógico. Aquí está. Y no lo haya. Miren aquí. Aquí está el kai. Kai, ese es no. Eurisque, el verbo eurisco, que es encontrar, y no lo encuentra. Uno podría traducir esa kai también como cuando el espíritu cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando descanso por lugares secos, pero no lo encuentra. Pero no lo encuentra. Él anda buscando lugares, pero no lo encuentra. Ese es adversativo. Esa es una función adversativa. Creo que hemos mirado las más comunes. Les puedo asegurar que esas son las más comunes. Kai, Gad, Hoti. A ver. Sí, Kai, Gad y Hoti. Ahora, hay muchísimas conjunciones más. Hay que siempre estar investigando. Ahora, ¿dónde encuentran ustedes las conjunciones? Pueden hacerlo en Wallace. Wallace tiene un buen resumen de los tipos de conjunciones y a veces presenta una conjunción y las funciones que tiene. Y las funciones que tiene. Eso lo pueden hacer consultando Wallace. Eso sería todo por hoy, mis hermanos. Eso sería todo por hoy. A ver. Primera de Pedro 2:9. Vamos a mirar Primera de Pedro 2:9. Si era, profesor, la duda de que ahí dice, Reina Valera traduce más, vosotros sois linaje escogido, pero no es Kai, no, es de sí. O sea, entiendo la conexión, pero no sé si la palabra o el uso de...
O si está bien traducido, más vosotros sois como si fuese Kai, pero no es Kai. Este precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis, pero Claro. para los que no creen, Ujú. la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Claro, Pero, le dice, sí, pero, sí, sí, sí. ¿qué crees cuál es el uso que le puede estar dando a D? Está contrastando. Sí, Contrastativa, ¿ya? ¿Cierto? sí, sí, sí. No es causativa, definitivamente no es causativa, ¿cierto? Ujú. Explicativa. Explicativa puede ser, yo creo que es más contrastativa o adversativa. Son como dos realidades, claro, contrastadas. Sí. Está indicando una relación adversa, una relación adversativa. Es el mismo uso que se le da en Juan 3:18. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ellos son desobedientes y estaban destinados, ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados, pero, es decir, está contrastando, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios. Para posesión de Dios. Entonces yo pienso que sí es adversativo. Eso está cumpliendo una función Sí. adversativa. Sí, 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 porque, claro, contrasta dos realidades, pero también se muestra como una especie de un versus, ¿sí? Como que una se opone a la otra o es distinta a la otra. Quizás por Fíjate eso. que hay diferentes tipos de cláusulas adversativas. Ujú. Hay unas que son opuestas completamente, pero hay otras en donde se presenta algo, simplemente se presenta algo mejor o algo diferente. Algo mejor u otra opción. Hay diferentes tipos de cláusulas adversativas. Ujú. Pero sí, en Perfecto. esencia, este es adversativo. Pero bien, mi Perfecto. hermano, me alegra. Y ese es el lenguaje que debemos estar utilizando. Ujú. Siempre que vemos una conjunción, la dinámica es qué función está cumpliendo esa conjunción en términos sintácticos. En términos sintácticos. Sí, ayuda mucho, profesor, para la conexión. Y también yo pensaba harto en los peros que hay en el Nuevo Testamento, de Pablo sobre todo. Así Esos es. gloriosos peros, como algunos pastores mencionan, que vienen como así como lo estamos viendo en la clase, nos ayudan mucho en la exposición del texto. Mucho. Claro, claro. O sea, Claro, nos nos sirven puede para cambiar. bosquejar, como, bueno, aquí hay dos ideas que se están contrastando, entonces punto 1 y punto 2. Eso sería nos ayuda muchísimo Claro. en la parte homilética. Sí, gracias, profesor. Bueno, mis hermanos, que tengan muy buena noche, que el Señor les bendiga.